Hola, sean todos bienvenidos. Cuando el agente de policía Marcos y su colega respondieron a una llamada de robo, se sorprendió al encontrar a su propio hijo entre los infractores. El adolescente se negó a hablar, lo que llevó al oficial a buscar la ayuda de su equipo para descubrir la verdad, revelando un perturbador secreto que involucraba a su hijo. Después de completar su segunda ronda del día, los policías Marcos y Lucas se tomaron un momento para disfrutar de una taza de café y hacer una comida ligera. La mañana estaba excepcionalmente tranquila, incluso demasiado. Marcos entendía la rareza de estos descansos y, sin embargo, apenas había comenzado a tomar su café cuando una llamada por radio interrumpió su pausa. La operadora central les instruyó a Marcos y Lucas a dirigirse a una dirección cercana donde se había activado una alarma. Lucas tomó un sorbo rápido de su café y mostró una expresión frustrada. «Aquí vamos de nuevo, atendiendo la segunda alarma falsa de la semana», bromeó Marcos. Juntos, se dirigieron rápidamente al lugar de la ocurrencia en su patrulla. Mientras se acercaban, recibieron información por radio de que la situación era más grave de lo que imaginaban. Una pandilla armada había invadido una tienda, manteniendo a clientes y empleados como rehenes. Refuerzos estaban en camino, pero su patrulla era la más cercana. Esto cambió completamente la disposición de los dos policías. Activaron la sirena de la patrulla y Marcos aceleró, pasando por todos los semáforos. 5 minutos después, estacionaron cerca del lugar del crimen y se acercaron a la tienda con cautela. Intercambiaron una mirada rápida y Lucas cuestionó si deberían esperar a los refuerzos, pero Marcos negó, decidiendo que no podían permitirse esperar más tiempo. El riesgo de perder rehenes o permitir que los criminales escaparan era demasiado alto. Segundos después, los policías derribaron la puerta de la tienda como un rayo. «Todos, quédense quietos. Depongan sus armas», exclamó Marcos a los asaltantes, pero no encontraron a nadie armado dentro de la tienda. Algunas personas estaban en el suelo, visiblemente asustadas. Marcos dirigió su mirada hacia la parte trasera de la tienda y vio a uno de los criminales intentando escapar por un pasillo. El policía persiguió al fugitivo mientras su compañero Lucas cuidaba de los rehenes. El fugitivo parecía ser joven y delgado, con la capucha de una chaqueta cubriendo su rostro. El joven intentó escapar por la ventana trasera, pero no fue lo suficientemente rápido. Marcos agarró el brazo del asaltante y lo arrastró fuera de la tienda. El joven luchaba y resistía, pero el oficial manejaba la situación con relativa facilidad. Tras una revisión minuciosa, no encontró ningún arma que representara un peligro. Marcos esposó las esposas al joven mientras Lucas, su compañero, se acercaba con una sonrisa que indicaba una victoria segura. «Otro delincuente fuera de las calles, ¿verdad, compañero?», comentó, acercándose para quitarle la capucha que cubría el rostro del infractor. «Vamos, chico, quítate eso ya». Con determinación, Lucas retiró la capucha, pero al mirar a los ojos del joven, su semblante cambió drásticamente, como si hubiera visto un fantasma. La expresión de Marcos también pasó de sorpresa a terror instantáneamente al darse cuenta de que el delincuente era Rafael. «Hijo, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», exclamó Marcos, en pánico. Ahora descubierto, Rafael balbuceó disculpas y trató de explicar que no tenía intención de involucrarse en eso, pero afirmó que no tenía alternativa. Marcos estaba completamente aturdido y avergonzado, especialmente porque Lucas, su compañero de patrulla, había sido testigo de toda la escena. Lucas se acercó y trató de calmar a su amigo, sugiriendo que mantuvieran la calma. «Mira, Marcos, llamé a la central y cancelé los refuerzos. Así que podemos tomar un tiempo para decidir cómo proceder, ¿de acuerdo?», dijo, tratando de ser solidario. «Mantengamos la cabeza fría. Es tu hijo. No hagas nada precipitado con él». Sin embargo, Marcos no quería escuchar esas palabras. El hecho de que su propio hijo hubiera intentado robar una tienda llena de trabajadores inocentes lo perturbaba profundamente.
Le preguntó a Rafael si su madre estaba al tanto de la situación, pero el chico suplicó a su padre que lo dejara ir y que no le contara nada. Rafael repitió que no tenía elección, pero su padre lo interrumpió con firmeza. Siempre hay opciones, chico, en lugar del camino del crimen. Deberías saberlo mejor que nadie, exclamó Marcos, casi perdiendo el control y avanzando hacia su propio hijo esposado. Lucas intervino para evitar que la situación empeorara aún más. Necesitaban tomar una decisión rápida sobre cómo proceder. A lo largo de toda su carrera profesional, Marcos siempre había demostrado una determinación incansable y nunca había permitido que un delincuente escapara. Permitir que Rafael se fuera en este momento sería una seria falla en su carácter y en el cumplimiento de su papel como oficial. El oficial recordó el tiempo en que Rafael tenía solo 10 años y jugaban juntos. En ese momento, el niño había hecho la pregunta: «Papá, si hago algo mal, ¿me arrestarás?». En ese momento, Marcos había interpretado la pregunta como mera curiosidad infantil. Jamás imaginó que su hijo seguiría un camino tan sucio y deshonesto como el de la criminalidad. Así que en ese momento, Marcos rió y aseguró a su hijo que sabía que se convertiría en una persona buena, nunca teniendo que enfrentar el interior de una comisaría. Sin embargo, ante la cruel realidad, las emociones de Marcos estaban en tumulto, desafiando sus pensamientos. «Lo llevaremos a la comisaría», exclamó Marcos, nervioso, secando las lágrimas que brotaron de sus ojos. «Solo será liberado cuando explique por qué estaba aquí como un maldito ladrón». Lucas vaciló, incapaz de creerlo. ¿Marcos realmente estaba dispuesto a arrestar a su propio hijo? Lucas intentó impugnar, pero fue en vano. Marcos ya estaba arrastrando a Rafael hacia la patrulla. Rafael fue colocado en el asiento trasero y los dos se dirigieron a la comisaría, como lo harían con cualquier otro delincuente. Como padre, Marcos estaba lejos de sentirse cómodo. Ver a su hijo siendo puesto detrás de las rejas era un dolor insoportable. Sin embargo, lo que más lo atormentaba era la pregunta: ¿por qué Rafael había cometido este crimen? Tenía una mesada y todos sus gastos estaban cubiertos. Incluso en los momentos económicos más difíciles, Marcos y su esposa Adriana nunca permitieron que les faltara nada a su hijo. ¿Qué lo llevó a participar en un asalto? ¿Realmente vas a dejar que tu propio hijo pase la noche aquí?, preguntó Lucas antes de finalizar su turno. Marcos bajó la cabeza, sintiéndose avergonzado y confundido, pero consciente de que no podía permitir que la mala conducta de su hijo quedara impune. Si soy indulgente con el chico, ¿qué moral tendré para mantener a otro hijo de alguien en la cárcel? ¿Es eso justo? Pasará la noche aquí. Esta es mi decisión final, declaró el padre, amargado, despidiéndose de su compañero e indicando que se encontrarían nuevamente al día siguiente. Después de cambiarse de ropa, el hombre condujo su vehículo de regreso a su hogar, sintiéndose perturbado por todos los eventos recientes. Todavía no había concebido cómo comunicaría esto a su esposa. ¿Cómo reaccionaría ella cuando descubriera que su propio hijo había cometido un delito y que su esposo había sido responsable de su arresto? En un punto del camino, Marcos se encontró con un accidente que bloqueaba su camino hacia adelante, forzándolo a detenerse involuntariamente. Sentado en su automóvil, incapaz de continuar, permitió que su mente divagara. Las luces de emergencia de una ambulancia que se acercaba lo hicieron recordar un episodio de su juventud. Marcos y algunos amigos solían subir a un puente y arrojar piedras a los autos que pasaban por debajo. Era solo una travesura juvenil de jóvenes sin mucho que hacer en un pueblo pequeño, pero en un día, la situación se salió de control. En esa ocasión, Marcos, con solo 13 años, exageró al arrojar una piedra más grande de lo habitual desde arriba. La piedra perforó el parabrisas de un automóvil en movimiento, hiriendo a la conductora y causando un accidente que resultó en un gran embotellamiento en la carretera, bloqueando el paso de autos y camiones durante varias horas. Asustados, los niños huyeron para esconderse en un bosque y permanecieron allí hasta que la situación se calmó.
A pesar de los daños al automóvil, la lesión de la mujer no fue grave y nadie fue responsabilizado por el incidente. Cuando Marcos finalmente regresó a casa, horas después, un automóvil de policía estaba estacionado frente a su casa, y sus padres estaban hablando con un oficial que investigaba el incidente junto con los padres de todos los niños del vecindario. Antes de que el niño pudiera decir algo que lo incriminara, su madre le preguntó: ¿Cómo está tu primo? ¿Se recuperó de la fiebre? El adolescente observó al oficial por un momento, y el oficial le dirigió una sonrisa. El joven Marcos asintió con la cabeza y subió a su habitación. Minutos después de la partida del automóvil de policía, la puerta de su habitación se abrió y su padre apareció sosteniendo un cinturón. El oficial no tenía sospechas, pero los padres del niño lo conocían muy bien, aunque nunca imaginaron que pudiera herir a una persona inocente. Ese recuerdo de la infancia fue el peor de todos, pero también fue el momento que lo hizo repensar profundamente su mentalidad y soñar con convertirse en un oficial de policía. Tiempos pasados, murmuró Marcos para sí mismo dentro del automóvil cuando finalmente el tráfico comenzó a fluir. Ahora era su turno de enseñarle una lección a su hijo, pero sin recurrir a la violencia, a diferencia de lo que su padre había hecho. Estaba decidido a mostrar que las acciones tienen consecuencias utilizando solo la ley como instrumento. Con ese objetivo en mente, finalmente encontró una manera de hablar con su esposa sobre lo que había sucedido. Cuando Marcos llegó a casa, su esposa inmediatamente preguntó si Rafael había llamado, ya que su hijo se había ido temprano y aún no había regresado a casa. Sin alternativa, el oficial tuvo que revelar la verdad, incluso sabiendo que esto devastaría a su esposa. Con todo el cuidado posible, explicó que había arrestado a Rafael por robo en una tienda y que su hijo no regresaría a casa esa noche. Adriana tuvo que sentarse en el sofá y controlar su respiración para no desmayarse. Estaba conmocionada y no sabía cómo reaccionar a la noticia. Preguntó qué había sucedido, ya que no podía creer que su hijo hubiera cometido un acto tan terrible. Después de todo, ¿cuál podría ser el motivo? Marcos informó que el chico había sido detenido en flagrancia y que había seguido el procedimiento estándar de la policía. Adriana no aceptó que su hijo estuviera tras las rejas y comenzó a llorar. Discutió con su esposo, cuestionando por qué no le había hablado antes, ya que tal vez juntos habrían encontrado una mejor solución. No estaba solo en el momento del arresto. Además, me conoces. La ley es la ley, querida. Para todos, incluido Rafael, nuestro hijo, dijo Marcos, con los ojos llorosos. Trataba de mantener la firmeza, pero se sentía profundamente conmocionado por la situación. ¿Había fallado como padre? Adriana gritó a su esposo y exigió que resolviera la situación. Exhausto, Marcos decidió no hablar más del tema. Rechazó la comida que Adriana había preparado y se fue a bañar. Cuando intentó dormir, no pudo relajarse de ninguna manera. Si cerraba los ojos, veía a su esposa y a su compañero de trabajo como dos fantasmas frente a él, sugiriendo que podría haber resuelto las cosas o manejado la situación de manera más efectiva. Dándose por vencido en su intento por dormir, Marcos se levantó y fue al cuarto de Rafael, tratando de entender por qué su hijo había actuado de esa manera. Registró la habitación en busca de respuestas, pero no encontró nada en el armario ni debajo de la cama. Sin embargo, al revisar uno de los cajones de la mesita de noche, encontró un cuaderno. Un pequeño trozo de papel cayó de él y tocó el suelo. Marcos lo recogió y leyó el mensaje: Pedro, $800. Giró el papel, pero no había nada más escrito en él. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era Pedro? Al día siguiente, el oficial Marcos visitó a Sandro, el mejor amigo de Rafael, para preguntar sobre el nombre misterioso que estaba en el cuaderno de su hijo. El policía notó que el joven se puso visiblemente ansioso al escuchar el nombre Pedro, pero inicialmente negó cualquier conocimiento sobre el asunto. Marcos miró a Sandro seriamente y declaró: «Mejor cuéntame lo que ha estado haciendo mi hijo».
Él está detenido en la comisaría, ¿y tú quieres ser visto como cómplice de este crimen? Sandro tragó saliva y finalmente habló. Rafael nunca haría algo así. Él fue coaccionado por Pedro, confesó el chico. Marcos presionó a Sandro una vez más, diciendo, vamos, cuéntame todo. Entonces, el joven reveló que conocía a Pedro y comenzó a contar lo que había sucedido. Rafael y Sandro salieron con algunos amigos y tomaron el automóvil de la madre de uno de ellos sin su autorización, dando un paseo por la ciudad sin rumbo fijo solo por diversión. Ninguno de ellos tenía mucha experiencia al volante, pero cuando llegó el turno de Rafael para conducir, quiso impresionar a sus amigos y aceleró el automóvil, perdiendo el control en una curva y chocando contra otro automóvil estacionado. Estaban en una zona llena de remolques antiguos, y aunque el automóvil dañado era viejo, tenía el lateral abollado y los vidrios rotos. El gran problema era que el vehículo pertenecía a Pedro, un traficante de 25 años que vivía en la zona. Pedro escuchó el impacto y rápidamente fue a confrontar a los chicos. Sacó a Rafael del automóvil y exigió de inmediato $800 como compensación por los daños al vehículo. Rafael afirmó que no tenía el dinero y trató de explicarse, pero terminó recibiendo un golpe de Pedro. Frustrado, el traficante amenazó con que de todas formas obtendría el dinero, incluso a través de un robo, o de lo contrario Rafael pagaría en el daño con su propia vida. La narración revolvió el estómago del oficial. Su hijo había cometido un error, pero antes de eso, había sido agredido y amenazado. Después de salir de la casa de Sandro, Marcos llamó a su compañero Lucas y le informó, «Oye, ¿te importaría ayudarme a buscar a alguien?». Fue visto por última vez en la zona de los remolques antiguos. Cuando llegaron al lugar, los policías vieron a un joven saliendo de un automóvil con el lateral dañado y el vidrio roto. Luego, Lucas, que ya se acercaba al joven, preguntó desde lejos si se llamaba Pedro. Al escuchar su nombre y ver a los dos policías acercándose, el joven delincuente salió corriendo apresuradamente, saltando la cerca de una casa. Marcos y Lucas se separaron para comenzar la persecución del delincuente, rodeando la manzana en busca de Pedro. No pasó mucho tiempo hasta que Marcos y Lucas lograron acorralarlo. Sin escapatoria, Pedro se quitó una mochila de la espalda y la arrojó en dirección a los policías, alegando que no era suya y que solo estaba haciendo un favor a un amigo. Al abrir la mochila, Marcos hizo un descubrimiento impactante: drogas, una considerable suma de dinero y una pistola estaban dentro. Marcos se puso de pie y arrestó inmediatamente a Pedro, esposándolo. El oficial añadió que Pedro se había involucrado con el joven equivocado, su hijo Rafael, que estaba detenido por haber sido coaccionado a participar en el robo. De manera provocadora, Pedro afirmó que Rafael solo estaba cosechando las consecuencias de sus acciones. Es la ley natural de la vida, amigo. Acción y reacción. Tu hijo se merecía lo que le sucedió, se burló Pedro. La sangre de Marcos hervía, pero Lucas intervino para evitar que cometiera un error, llevando a Pedro a la patrulla por su cuenta. Algunos días después de la detención de Pedro, Rafael enfrentó su juicio. El ambiente en la sala del tribunal estaba tenso, pero al menos esta vez, Marcos no tendría que testificar contra su hijo. En cambio, testificaría a favor de la inocencia y la liberación de Rafael. Marcos presentó las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda que registraron el robo, mostrando a su hijo acorralado y asustado en una esquina de la tienda durante la acción de los criminales. Sabía que esto no borraba la participación de Rafael en el crimen, pero esperaba que el juez entendiera que el joven había sido coaccionado. Cuando Marcos se preparaba para concluir la presentación del vídeo, el juez solicitó que lo dejara continuar por más tiempo. Fue entonces cuando todos en la sala presenciaron la actitud imparcial del policía al esposar a su propio hijo mientras secaba sus lágrimas. Antes de pronunciar su decisión, el juez le dio la palabra al acusado. Rafael admitió su participación en el robo, pero explicó que actuó por miedo a su vida y a la vida de sus amigos.
reconoció su error y sabía que podría haberlo contado todo a su padre, pero no quería preocuparlo ni convertirlo en un blanco de traficantes, ya que su padre ya se enfrentaba a criminales todos los días. Ahora, después de haber estado en un peligro real, Rafael comprendía la importancia del papel de su padre en la sociedad y se sentía avergonzado por no haber sido sincero desde el principio, decepcionándolo a él y a su madre. «Estoy muy orgulloso de mi padre, espero que él también esté orgulloso de mí algún día», dijo el joven. En silencio, Marcos no pudo contener la emoción y una lágrima escapó. En ese momento, supo que toda la educación que había brindado a su hijo había valido la pena. El juez, impresionado por las palabras del chico y la conducta de Marcos, determinó que Rafael había sido una víctima y, por lo tanto, era inocente. No tendría que cumplir una sentencia de prisión, pero debería realizar 3 meses de trabajo comunitario debido a su participación en la infracción. Y esa fue la sentencia final. Cuando salieron del tribunal, Marcos y Rafael se abrazaron de una manera que no había ocurrido en mucho tiempo. Era un abrazo que el joven Marcos había estado esperando tanto tiempo y su padre nunca había sido capaz de ofrecer, pero no cometería el mismo error siendo excesivamente estricto con su hijo. «Te quiero, chico», le dijo. «Ahora, vamos a casa que tu madre ya ha preparado la cena». Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.